Vamos a desarrollar entonces el formalismo que nos permita llevar a cabo el ajuste de una función. Entonces empezamos planteando lo que sería el criterio de ajuste obvio y razonable, intuitivo, que la idea es construir una función aproximante que minimice en algún sentido la distancia que hay entre los datos provistos, que son discretos, y la función aproximante. En realidad es una minimización en sentido global. Acá en principio lo que planteamos es una medida inicial de esta distancia, ¿no es cierto?, que entre lo que sería el valor dado I sub I y su aproximación f asterisco en xi en módulo, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto lo podríamos tomar como el ladrillo básico para construir esa función de ajuste, pero esto tiene una dificultad, porque si nosotros queremos minimizar, ya implícitamente sabemos que en algún momento vamos a tener que hacer una derivada e igualar a cero, es decir, vamos a tener que buscar un extremo de una función, y la función módulo tiene la desventaja que su derivada en el origen es discontinua, de modo que para evitar ese problema, como alternativa vamos a usar como medida básica la diferencia al cuadrado entre el valor dado y el valor de la función aproximante, es decir, I sub I menos f asterisco de xi al cuadrado. Entonces ahora sí hagamos el planteo completo. Volvemos a plantear acá los datos de entrada, la sucesión de punto xi sub I con I entre 0 y n. Entonces lo que vamos a minimizar en realidad es este indicador integral de ajuste, que es la sumatoria de las diferencias al cuadrado que hemos llamado E, y que por otro lado esto no es ni más ni menos que la norma 2 de f de xi menos f asterisco de xi. Y la f asterisco, tal como lo hemos planteado ya al inicio de este tópico, es esta aproximación lineal en la cual las incógnitas son los a sub j. Bueno, entonces ahora sí podemos proceder a minimizar. Reemplazamos f asterisco de xi por su aproximación lineal dentro de este digamos error cuadrático E, y entonces el error cuadrático E ahora solo depende como incógnita de los coeficientes a sub j, de modo que hacemos la diferenciación de E con respecto a cada uno de estos coeficientes, y acá lo hemos hecho respecto de un índice genérico K para K entre 0 y M. Entonces con eso fíjense que vamos a generar M más 1 ecuaciones para las M más 1 incógnitas, que son los A sub K. Bueno, la derivada de E está desarrollada ahí, es muy sencilla, y luego hemos colapsado algunos términos, hemos dado vuelta a las sumatorias, y me queda el sistema de ecuaciones algebraicas lineales que está aquí abajo a la izquierda. Fíjense que me queda una matriz que tiene coeficientes phi sub k, phi sub j, y el vector de términos independientes que tiene phi sub k f, donde este símbolo, digamos, de paréntesis, no es ni más ni menos que lo que se llama el producto interno, en un ambiente discreto, y que está definido aquí. Por ejemplo, el producto interno de G y H es justamente la sumatoria de igual 0 a n del producto de la evaluación de las funciones en cada uno de los nodos. Entonces vamos a ilustrar la aplicación del método de los cuadrados mínimos, que justamente así se llama porque estamos minimizando ese indicador cuadrático del error,
pone este ejemplo muy sencillo en el que nos dan una tabla con 5 puntos y nos piden simplemente hacer un ajuste de ahora sí de una función lineal. Elegir un ajuste de función lineal significa que tenemos que tomar solo dos componentes de la base, es decir, que m es igual a 1 y la base es un phi sub 0 con un valor constante que lo tomamos igual a 1 y el phi sub 1 que lo tomamos igual a x, de modo que la función de aproximación lineal termina siendo a sub 0 más a sub 1 por x. Entonces después procedemos a construir el sistema de ecuaciones normales y para eso tenemos que ver con el producto interno de phi sub 0 con phi sub 0, de phi sub 0 con phi sub 1 y de phi sub 1 con phi sub 1 y también de la phi con f, y eso es muy sencillo, haciéndolo por definición, y surge este sistema que pusimos aquí abajo a la izquierda de 2 por 2, del cual surge en forma directa los coeficientes A1 y A2, que reemplazando nos dan esa recta de ajuste. Y este es un ejercicio que probablemente ya hayan hecho en materias previas, en particular en física, que se suele utilizar la técnica del ajuste para llegar a suavizar una relación a veces obtenida por métodos experimentales, por ejemplo. Una variante interesante y de alguna manera podríamos decir una generalización del método de ajuste pasa por introducir pesos a los puntos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué deberíamos introducir pesos? De alguna manera los pesos podrían ser una medida de la confianza que tenemos en esa información. Entonces le daríamos más peso a los valores que consideramos más fiables y menos peso a los que resultan menos certeros, los que tienen mayor incertidumbre. Entonces, si le agregamos peso, el indicador del error cuadrático tiene esa diferencia al cuadrado entre el valor dato y el valor de la función de ajuste, pero multiplicado por el peso, de modo que en realidad podemos llegar rápidamente al mismo sistema de ecuaciones normales para los coeficientes a sub j, pero esta vez si generalizamos la definición de producto interno introduciendo el peso dentro de esa definición. Entonces ahora volvemos al ejemplo anterior, pero le hemos introducido pesos y hemos puesto algo un poco exagerado. En un problema tan simple tenemos que hacer eso para ver algo. Entonces le damos a los puntos que dieron una ordenada positiva, le damos 10 veces más confianza que a los que dieron una negativa. Volvemos a meter en la máquina de calcular, todo muy sencillo, y me surgen unos coeficientes un poco distintos, y ustedes ven ahí en el gráfico que ahora la nueva recta de ajuste es la verde en lugar de la azul, porque simplemente le hemos dado mucho más peso a los dos puntos de la derecha. Bueno, ¿qué sucedería si quisiéramos hacer un ajuste con un valor constante? Eso a veces sucede, de que uno no ve que haya una tendencia creciente o decreciente en una nube de puntos y opta por entonces tomar un valor constante como aproximación, es decir, un único valor. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Bueno, muy sencillo. En ese caso tenemos que elegir una sola función de base, es decir, m es igual a 0 y phi sub 0 de x es una constante que por simplicidad tomamos igual a 1. Entonces es muy fácil ver que el producto interno de phi 0 directamente se me reduce a la sumatoria de los pesos, y phi 0 phi f es la sumatoria de los valores de la función multiplicada por los pesos, de modo que me surge de una que el único coeficiente que estamos buscando a sub 0, que es phi sub 0 f sobre phi sub 0 phi sub 0, es decir, la relación de productos internos, no es ni más ni menos que el promedio pesado de la función, lo cual es un resultado interesante porque sin
sin habernos introducido en la problemática de los cuadrados mínimos, es lo que hubiéramos hecho muy probablemente de entrada si tuviéramos que aproximarlo por un solo valor, en particular si los pesos fueran igual a 1, es decir, o si todos los pesos fueran iguales, esto se me reduce al promedio aritmético. Otro caso interesante es cuando hacemos una elección de funciones de base tales que son ortogonales. ¿Qué quiere decir que sean ortogonales? Bueno, es un criterio que seguramente manejan todos ya desde hace tiempo, y es que el producto interno entre dos funciones distintas dentro de la base sea igual a 0. Entonces, si ese es el caso, fíjense que la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones normales me queda diagonal. Y como me queda diagonal, la resolución es trivial. Simplemente despejo cada uno de los A sub j como el producto interno de phi sub j con f sobre el producto interno de phi sub j con sí mismo. Es decir, no hay que resolver ningún sistema. Y esa es una de las primeras ventajas, es decir, ningún esfuerzo de cálculo demasiado complicado o de tiempo de máquina considerable, digamos. Y por otro lado, la otra ventaja que tiene es que si queremos agregar algún modo, digamos, es decir, incrementar m de alguna manera, es decir, incrementar en uno o más la cantidad de funciones de base para mejorar la aproximación, no hace falta recalcular nada, simplemente se calcula el nuevo coeficiente y se agrega entonces eso a la función aproximante anterior. Esto es muy distinto al caso en que no fueran ortogonales, en el cual en ese caso habría que volver a resolver un sistema de una dimensión mayor en forma completa. Tenemos que decir algo sobre la elección de la cantidad de modos, es decir, de la cantidad de funciones de base que vamos a utilizar. En principio se supone que si vamos a digamos, efectuar una aproximación que pretende una suavización, es obvio que esa cantidad de modos, esa cantidad de funciones de base tiene que ser mucho menor que la cantidad de puntos a través de las cuales estamos efectuando la aproximación, es decir, m es mucho menor que n. Bien, el límite práctico para m es este que está aquí, o sea, se recomienda no superar el valor 2 sobre raíz de n. Bueno, y para cerrar el tema del ajuste por cuadrados mínimos, tenemos que hablar de qué pasa con el error de la aproximación. Bueno, lo que sucede en este caso es que tenemos que plantear un concepto diferente. Es el único tema de este curso en el cual tenemos que hablar de un error que no es determinístico, sino que es, en principio se lo considera estocástico. Y en consecuencia, acá tenemos que finalmente introducir indicadores que provienen de ese mundo de las estadísticas. Entonces definimos lo que se llama la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente tomar ese error cuadrático, dividirlo por la cantidad de términos y sacarle la raíz cuadrada, justamente para tener la dimensión correcta. Y a eso lo llamamos desviación estándar. Digamos desde ya que lo planteo que estamos haciendo es una simplificación. Esto, el tema de los errores en este ambiente estocástico da para bastante más, pero nosotros vamos a contentarnos con esta forma muy simplificada de lidiar con el error. Entonces, una vez que tenemos esta desviación estándar, vamos a hacer algo que es una hipótesis bastante común, asumir que en realidad responde, esa estocasticidad responde a una distribución normal, y en consecuencia podemos utilizar estas relaciones para caracterizar la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que f de x caiga entre f asterisco de x menos sigma y f asterisco de x más sigma
es del 68%. Si queremos mayor certidumbre, entonces para que esté entre más y menos 2 sigma del valor de la función aproximante, ya nos da una probabilidad del 95%, que se incrementa al 99,7% si tomamos más o menos 3 sigma. Entonces, de alguna manera, fíjense que lo que estamos determinando acá son bandas alrededor del valor calculado con la función aproximante, y que me determinan de alguna manera un intervalo de confianza dentro del cual podríamos esperar que caiga el valor en la práctica.